Listo. Ok. A ver, primero les voy a comentar un poquito las reglas de la clase en sí. Muchos de ustedes vienen conmigo ya en Fundamentos de Conta, entonces más o menos saben cómo yo trabajo, pero también he visto mucha gente nueva que no los he tenido en Funda. Entonces, les voy a comentar más que todo cómo vamos a trabajar en lo que es virtual y ya cuando sea presencial. Les voy a comentar un poco ahorita como que la hilación de las clases y los temas. Primero, cuando las clases sean virtuales o presenciales, porque vamos a tener esas dos modalidades, obviamente la esencia es que mis clases son 100% virtuales. Pero a partir de abril, inicios de abril, por ahí, voy a incorporar las clases presenciales para las personas que quieran ir al salón de clase. Ok, no es para todos, ¿de acuerdo? Es solamente para la gente que quiera ir. De acuerdo, que se concentre más en un salón de clase donde podamos interactuar más que todo de manera directa, más que todo la gente pide presencial en semana de exámenes, ¿no? En semana de exámenes donde uno quiere preguntar directamente después de clase algunas dudas, pues si tú quieres ir presencial, vas presencial a inicios de abril, que recién lo voy a habilitar. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a tener las dos modalidades. Virtuales como esto, yo voy a pasar por el grupo de WhatsApp el link de la clase o el código de la clase, ustedes entran, ¿de acuerdo? Y voy a pasar todo el material por el grupo de WhatsApp. Entonces, en el grupo de WhatsApp no necesito que me estén respondiendo si paso algo o no, para que no se llene mucho de mensajes. Básicamente el grupo de WhatsApp está para, digamos, para pasar todo el material que ustedes necesitan tener por clase, ¿no? Yo siempre coloco clase 1, el tema, mando el link, siempre yo mando 5 a 10 minutos antes y mando el material. ¿De acuerdo? Eso es un punto importante. Segundo punto, por el grupo de WhatsApp yo suelo preguntar siempre algunas dudas, algunas preguntillas por ahí, si yo no tengo algo claro, de repente la fecha de un examen, etcétera, lo voy a preguntar por el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? O sea, el grupo de WhatsApp no es tanto para interactuar, sino más que todo para enviar los materiales. Si, por ejemplo, como todos ustedes están en un paquete, ¿de acuerdo? Yo por ahí, cuando sea control de lectura, yo por ahí, por eso siempre es importante tener en cuenta el grupo, porque yo por ahí voy a pasar los resúmenes de los controles de lectura, por ejemplo. Y también voy a pasar los tipos de controles pasados, por ahí también paso. O sea, siempre intenten como revisar el grupo, ¿de acuerdo? Entonces, por el grupo queda claro que vamos a enviar todo el material. Eso es un punto importante. ¿De acuerdo? Segundo punto importante, todas nuestras clases se van a grabar, ¿de acuerdo? Como hoy, se van a grabar todas nuestras clases y después de media hora aproximadamente se subirá a la plataforma. Ahorita te voy a explicar la plataforma porque va a ser como que la primera y última vez que voy a explicar así rapidito la plataforma. Ahora, otro punto importante, siempre nuestras clases comienzan 10 minutos después iniciada la clase. Por ejemplo, ¿no? Si yo te pongo en el horario de clase que comienza 4 de la tarde, vamos a comenzar 4:10. Y suelo terminar, ahora en vacaciones no, pero en ciclo regular suelo terminar siempre 10 minutos antes, como para que tengas tiempo de ir a tu otra clase, etc. ¿De acuerdo? Eso es otro punto importante. Tercer punto importante es que no me interesa mucho, la verdad, que activen sus cámaras, la gente que están virtuales, yo no lo hago, así que no sugiero que activen cámaras y siempre cuando entren, por favor, a las clases virtuales, siempre es audio desactivado, ¿de acuerdo? Siempre audio desactivado para que solo me puedan escuchar a mí y no haya esa bulla de afuera. Ok, ahora, ¿cómo puedo preguntar? Dos formas. La primera por el chat. Yo siempre estoy mirando el chat para que si alguien tiene alguna pregunta me lo haga por el chat. Y la segunda forma, si tu pregunta es muy amplia y no puedes escribirlo por el chat, entonces activas audio. Pero solo actívalo, o sea, ni bien yo veo que tú activaste y apagaste tu audio, yo sé que tú tienes una pregunta.
Activas tu audio y no hablas, sino que yo, obviamente como en el Zoom me dan una lista de participantes con sus nombres, entonces yo terminando de explicar lo que esté explicando en ese momento, te voy a decir por tu nombre para que me digas tu duda. ¿De acuerdo? Y así toda la clase se maneja de manera ordenada. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta por lo que voy comentando? Ok, continúo. Ahora, a todos ustedes les he pedido que se inscriban en una plataforma y todos los que me han pasado sus correos, que creo que es la mayoría, todos me parece, ya están en la plataforma, ¿ok? Ya están registrados en la plataforma. Ahora, ¿cómo vamos a usar la plataforma para las personas que básicamente son nuevas? Porque los que ya han estado conmigo en Fundamentos ya saben cómo se usa la plataforma. Ahora, para las personas nuevas que de repente nunca han entrado a alguna clase conmigo, etcétera, van a volver a ingresar a la página. Esta es la plataforma que vamos a usar al menos durante todo este ciclo. Van a entrar a la página que yo les he pasado el link, ¿de acuerdo? Van y entran, obviamente inician sesión con el correo que ustedes me han enviado al interno, ¿de acuerdo? Con su contraseña y el correo. Y les va a aparecer, obviamente, esta página. Ustedes van a ir a cursos, ¿de acuerdo? Hacen clic en cursos y van a buscar ustedes contabilidad intermedia. Bueno, estos son todos los cursos que yo dicto, pero ustedes van a estar en conta intermedia, aquí. Todos ustedes, obviamente los que ya me pasaron sus correos por internos, ya tienen acceso y van a ir a contabilidad intermedia e ir a mi curso. Hacen clic en el botón ir a mi curso, esperan que carguen y listo. Esta plataforma es bien fácil de usar, es muy amigable. ¿Por qué? Tiene dos funciones. Las clases por Zoom, o sea, estas clases de hoy, esta por ejemplo, la van a encontrar aquí. Aquí hay un botón que está bien claro que dice ver clases en vivo grabadas por Zoom. Si por A o B ustedes faltan a una clase porque no pueden entrar, porque se les complicó, porque tienen que estudiar otro curso, lo que sea, a mí lo que me importa más que ustedes estén presentes en clases es que las personas que falten a clase puedan ver esa clase ese mismo día. ¿Para qué? Para que puedan entender la hilación de las clases. Nosotros vamos a tener clases 3 veces a la semana a partir del lunes 20 de marzo. Entonces, si tú faltas a una clase y entras a la segunda clase sin ver la primera, te vas a perder. Entonces, si por A o B tú faltaste a la primera clase, siempre mira la primera clase antes de empezar la segunda clase. ¿Por qué? Porque los temas de conta son hilos. Entonces, es importante seguir la secuencia. Entonces, si tú faltas a una clase, bacán, no te preocupes. Media hora a una hora después la clase va a estar colgada en la plataforma, vas a entrar aquí a conta intermedia y haces clic aquí, ver clases grabadas por Zoom. Y te va a aparecer, obviamente esto está del ciclo pasado, pero te va a aparecer así, la semana, la fecha de la semana, ¿de acuerdo? Y te va a aparecer un video así. Súper sencillo, te voy a poner la clase, la fecha, el tema que estamos tratando y aquí va a estar el video. Le haces clic al play que está aquí y listo, vas a poder ver el video. Ahora, estos videos no se pueden descargar, ¿de acuerdo? Así que solamente lo vas a poder ver por la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, así ves todas nuestras clases grabadas. Todas nuestras clases, todas, de aquí hasta el parcial, se van a grabar y se van a subir en la plataforma. Sí, eso es uno. Ese va a ser la función de la plataforma. Van a estar todas nuestras clases, incluyendo esta de aquí. Ahora, la otra función, si tú quieres volver a la página principal, buscas el botón donde dice volver a la página principal. Y en esta página principal yo te he puesto unidades. ¿De acuerdo? Esta es la primera unidad que dice repaso de fundamentos de contabilidad. En esta primera unidad yo te he puesto dos videos. Voy a cambiar estos videos que ya están pregrabados. Los videos pregrabados yo te voy a pedir, no voy a tener una clase de ello, por eso lo he pregrabado previamente. Es un video grabado, no lo vamos a tener en vivo, ¿de acuerdo? Por un tema de tiempo. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes ya pueden ver la teoría de ratios. Después de la clase de hoy, ustedes tendrían la capacidad de poder ver teoría de ratios financieros. Esta teoría de ratios financieros, que ya lo encuentran en la plataforma, ¿de acuerdo? Lo pueden ver, porque esta teoría, por ejemplo, de ratios, yo no lo voy a ver con ustedes en clases en vivo, porque no me alcanza el tiempo.
Yo voy a ver los temas más importantes que debes de recordar de fundamentos de contabilidad. Pero los temas que yo no considero tan importantes, ojo, son importantes, pero no son tan importantes como para agarrar una clase en vivo, yo tengo ya clases grabadas y los subo aquí. Entonces tú, como tarea extra, en tus tiempos libres, tienes que ver las clases que yo voy subiendo aquí, que son grabadas. No solamente es de teoría, lo que es fundamentos, que es nuestra primera PC, que es el sábado, obviamente aquí te voy a poner un par de teorías más que son importantes que ustedes lo vean y que yo no lo voy a explicar en clase porque me tomaría más clase de lo normal. Entonces yo, para que ustedes no pierdan esa clase, yo lo voy a subir aquí para que ustedes lo vean. No es difícil, por eso lo grabo. Son clases bien sencillas. Las clases difíciles sí yo las voy a explicar. Las clases sencillas, como por ejemplo ratios, que solamente son fórmulas, prefiero grabarlo y subirlo aquí. Y no solamente en esta página principal van a estar estas cosas de teoría. A veces también te puedo colgar PCs pasadas. Hay PCs pasadas que yo tengo que te las puedo colgar. Entonces yo les voy a poner en el grupo, chicos, he colgado un par de PCs pasadas para que ustedes practiquen. Se van aquí y aquí van a encontrar las PCs pasadas. Entonces, en esta página principal van a encontrar ejercicios extras que yo puedo subir que yo no lo hago en clase. Por ejemplo, a veces lo que yo hago son resolver las dirigidas. Muchas veces yo en clases normales no hago la dirigida, pero hay dirigidas que son fáciles, pero hay dirigidas que de repente son un poquito más complicado y ustedes no entienden. Entonces lo que yo hago en mis tiempos libres, lo grabo la dirigida y lo subo a la plataforma. Y les digo, chicos, he subido la solución de la dirigida 2. Ah, ok, entonces para la gente que no ha entendido a su JP la dirigida 2, pueden ir a la plataforma y ahí está la solución, obviamente explicado por mí. ¿De acuerdo? Entonces así funciona la plataforma. Funciona para subir clases en vivo, ¿de acuerdo? Todas nuestras clases van a estar aquí, las clases en vivo, y también funciona como para yo subir ejercicios extras. Ya depende de cada uno, eso sí, ya se escapa de mis manos, depende de cada uno de ustedes si ustedes quieren ver y usar y utilizar la plataforma, ¿no? Porque yo siempre digo en cada ciclo, cada uno de ustedes me pagan a mí. Entonces, cada uno de ustedes me pagan para que ustedes puedan sacar lo mejor de mí. Entonces, yo doy lo mejor de mí en clase, doy los mejores materiales que tengo, les doy todo el material, pero ya depende de ustedes que practiquen, que me pregunten, etc. Yo en verdad me encanta que me pregunten, o sea, si tú, por ejemplo, terminamos la clase y estás practicando y no entendiste algo o no te acordaste de algo, me puedes preguntar al WhatsApp, sea la hora que sea. Si estoy despierta, te respondo. Si estoy libre, te respondo, pero solamente hazme tus preguntas. De repente no te respondo en ese mismo momento porque de repente estoy en clase o estoy haciendo otra cosa o estoy almorzando, pero luego yo miro los mensajes y en la noche empiezo a responder todas las preguntas. O sea, a lo que voy es que no quiero que tengan roche en preguntar, ya sea en clase o ya sea después de clase, yo siempre estoy como que 24/7 para eso. De acuerdo, si tienes alguna duda de cómo usar la plataforma o si tienes alguna duda de algún ejercicio o algún tema, me escribes. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Todo claro con el uso de la plataforma? Ok, entonces este es el uso de la plataforma que lo vamos a dar hasta parcial. ¿Sí? Ok, ya hemos dicho que todo el material por el grupo de WhatsApp. Ahora sí, vamos a comenzar ya con la clase. Vamos a ir ya a la clase. Como ya saben, yo ya tengo el sílabo, creo que el profesor Chon ya subió el sílabo, uno de sus compañeras ya me pasó su sílabo, y como era de esperarse, el sábado 25 de marzo tienes tu primera PC. Y justo esa PC que tú tienes es todo fundamentos de contabilidad. O sea, el curso pasado. Ahora, vamos a explicar un poquito qué es lo que tienes que estudiar. ¿Qué es lo que viene en la primera PC? En la primera PC viene todo fundamento, o sea, todos los temas. Y ahorita te voy a explicar todos los temas. El primer tema que ustedes tienen que recordar es estados financieros. Te viene el tema de estados financieros, te viene el tema de asientos contables, luego te viene ajustes, te viene balance constructivo,
te viene ratios financieros y me falta un tema, costos. ¿De acuerdo? O sea, te viene todo el curso de fundamentos de contabilidad menos ecuación contable, ¿ok? Ahora, de esos temas, que son un montón, ¿de acuerdo? Son varios temas, no todos te va a entrar en un examen. O sea, te puede entrar, lo común que entra siempre en un examen es asientos, ajustes, balance constructivo y estados financieros. El resto, que son ratios, financieros, costos, te puede entrar como no te puede entrar. ¿De acuerdo? Pero tú en tu examen tienes que saber todo. Entonces, yo sé que todos ustedes para estar en conta intermedia han tenido que pasar por fundamentos. Ahora, lo que yo no sé es si tú recuerdas o no. Entonces, yo voy a asumir que nadie de ustedes recuerda fundamentos, entonces voy a comenzar desde cero. Y para ello voy a comenzar, hoy estaba mapeado ¿cómo se llama? En los horarios que ustedes tienen, estaba mapeado asientos, pero luego me pregunté y dije, ¿cómo te voy a explicar asientos si no sabes, por ejemplo, qué cuentas hay en un activo? Entonces dije, de repente muchos de ustedes sí se acuerdan, pero muchos de ustedes no. Entonces primero voy a comenzar con estados financieros. ¿De acuerdo? Así que vamos ya a entrar al tema de estados financieros. Vamos a revisar hoy solamente 3 estados financieros que son los que más entran: el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de cambio en el patrimonio. El estado de flujo de efectivo no entra jamás. Entonces solamente vamos a revisar 3 estados. En eso nos vamos a basar hoy, en revisar los estados financieros. Entonces, vamos a comenzar. Esta es la teoría que yo siempre les voy a dar en cada clase teórica, siempre les voy a dar mis propios resúmenes. Y vamos a comenzar a ver el primer estado, que es cómo elaborar el estado de situación financiera. Primero vamos a hablar un poquito de los estados financieros en términos generales. Recuerden que los estados financieros son informes contables, finales y resumidos, que plasman, entre otros aspectos, el resultado de las operaciones, la situación económica y financiera de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Básicamente el objetivo es proporcionar información económica financiera sobre una empresa, la cual será útil para tomar decisiones. Y como ya les había comentado previamente, existen 4 estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Para esta primera PC, lo que a mí me interesa es que ustedes se acuerden estos 3 primeros estados: el estado de situación, el de resultados y el de cambio, que hoy te lo voy a explicar. Vamos a comenzar por el estado de situación financiera. ¿Qué es lo que necesito que sepas? Primero, las características de estos estados. El estado de situación financiera es un informe que resume en qué situación se encuentra la empresa. O sea, te dice si la empresa está en una buena situación, mala situación o regular situación. Además, una característica adicional que es un estado, o mejor dicho, es el único estado que es acumulativo. ¿Qué significa ser un estado acumulativo? Que toma montos de meses y años anteriores. Es decir, comienza a acumular todos los montos que has tenido en el 2018, los suma con los montos del 2019 y así comienza a acumular los montos. Por eso se le llama estado acumulativo. Un tercer aspecto importante es que el estado de situación financiera se divide en 3 grandes partes: en activo, en pasivo y en patrimonio. ¿De acuerdo? Y además de eso, cumple la ecuación contable que yo creo que todos ustedes se acuerdan, que es activo es igual a pasivo más patrimonio. Esas son las 4 características importantes de un estado de situación financiera. Y ahora te voy a mostrar el formato. ¿Cómo es el formato cuando ustedes les pidan armar un estado de situación financiera? Si a ustedes les piden armar un estado de situación financiera, tienen que saber esta estructura que está en tu resumen. Primero, no te olvides el encabezado. Puede que sea un poco tonto decir, ay, Gina, ¿cómo me voy a olvidar del encabezado? Pero realmente cuando en el examen les piden
a veces se olvidan del encabezado y el encabezado a veces vale 1 punto, 1.5. Entonces, estás perdiendo puntos por olvidarte cosas básicas, ¿sí? Entonces, siempre en el estado, siempre hay que colocar un encabezado. El encabezado consta de nombre de la empresa, nombre del estado, la fecha que te pida y expresado en soles. Y esta es la estructura que acá viene tu primera tarea, memorizar. Tú sabes que Conta es bien mecánico. Entonces, tienes que saber que si a ti te piden elaborar el estado de situación financiera, tienes que saber estas cuentas de aquí. Tienes que saber que dentro de los activos existen activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes, encontramos todos estos activos corrientes en este orden. Por ejemplo, efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar a comerciales, estimación o provisión de cuenta de cobranza dudosa, y acá te he puesto que es negativo. Cuando ustedes tengan aquí el monto negativo, es que el número va en negativo. Luego también tienes la cuenta llamada cuenta por cobrar al personal, que es un activo corriente, entrega a rendir cuentas, anticipo a proveedores, otras cuentas por cobrar o cuentas por cobrar diversas, mercadería en tránsito o existencias por recibir, y alquiler, publicidad y seguro pagado por adelantado a corto plazo. Toda esta lista en este orden, porque este estado tiene un orden, tienes que aprenderte la lista y el orden pertenece a los activos corrientes. Y luego tenemos los activos no corrientes, que son cuentas que tienen una duración mayor a 1 año, y entre ellas encontramos inversiones en valores a largo plazo, terreno, inmueble, depreciación acumulada del inmueble, que también es en negativo, es decir, el número tiene que estar en negativo. Luego encontramos muebles y enseres, depreciación acumulada de muebles y enseres, maquinaria y equipo, depreciación acumulada de maquinaria y equipo, vehículo, depreciación acumulada de vehículo. Luego vienen los intangibles, que encontramos las patentes, los derechos de marca. Luego debajo viene la amortización acumulada del intangible, que también es un número en negativo. Y finalmente el alquiler, la publicidad y el seguro pagado por adelantado a largo plazo. Todas estas cuentas en este orden pertenecen a los activos, tanto corrientes como no corrientes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, por ahora, me imagino que ya están recordando un poquito sobre qué cuentas pertenecen a los activos. Estas son todas las cuentas que necesitas saber que pertenecen a los activos. Corrientes por la parte de arriba y no corrientes, toda esta lista de aquí. Y también no te olvides que hay un orden. O sea, además de memorizar las cuentas, tienes que aprenderte el orden de las cuentas. Una vez que ya hemos terminado con los activos, vienen los pasivos. Al igual que los activos, los pasivos se dividen en corrientes y no corrientes. Dentro de los corrientes vamos a encontrar todas estas cuentas de acá en este orden. Comenzamos con sobregiro bancario, luego viene tributo por pagar, luego viene sueldo por pagar, luego viene cuentas por pagar a comerciales, luego viene préstamo por pagar a corto plazo, luego viene interés por pagar, luego viene anticipo al cliente, venta diferida, luego viene dividendos por pagar, cuentas por pagar diversas y alquiler, publicidad y seguro cobrado por adelantado a corto plazo. Esas son todas las cuentas en este orden que pertenecen a los pasivos corrientes. Y luego tenemos los pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos no corrientes, básicamente encontramos el préstamo por pagar a largo plazo, bonos por pagar a largo plazo o cualquier cuenta que termine por pagar a largo plazo. O sea, cualquier cuenta que sea por pagar y a largo plazo son pasivos no corrientes. Y por último, el patrimonio, que dentro del patrimonio solamente encontramos estas 4 cuentas de aquí en este orden. Capital social, luego viene la reserva legal,
luego vienen las otras reservas y finalmente resultados acumulados o utilidades retenidas. Siempre que yo les pongo el O es que son sinónimos. Hay profes que usan resultados acumulados y hay otros profes que usan utilidades retenidas. Al final son sinónimos. Y esto es, en resumen, un estado de situación financiera. Eso es lo que en primera instancia debes de recordar. ¿Qué cuentas pertenecen a los activos, pasivos y patrimonios? Y esta es la estructura. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Lo único que te estoy explicando aquí es la estructura de un estado financiero. Si tú te estás preguntando de repente, Gina, y no me acuerdo cuándo se usaban las cuentas, eso lo voy a ver en la clase de mañana en asientos de operación. Mañana te voy a explicar cómo usar cada una de estas cuentas con los asientos. Por ahora, lo que necesito de base para el día de mañana es que ustedes sepan y se acuerden qué cuentas pertenecen a los activos, a los pasivos y a los patrimonios. ¿Sí? Y eso sería todo por la primera teoría de un estado de situación financiera. Obviamente de manera súper archi resumida, ¿no? Porque no hay tiempo de explicarte todo, sino solamente te voy a explicar lo que necesitas saber para el examen, que es esto de aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por el estado de situación financiera? Es todo lo que necesitas saber. ¿No? Ok. Dime, Dani, te escucho. Sí. ¿Quieres saber más o menos la diferencia entre alquiler pagado por adelantado y alquiler cobrado? Ah, sí. El alquiler pagado por adelantado es un activo porque tú cuando pagas algo por adelantado es algo que tú posees. O sea, si yo pago algo, por ejemplo, si tú pagas un alquiler por adelantado es algo que tú tienes, por eso es un activo, porque es lo que tú posees. O sea, si yo pago algo por adelantado es lo que yo tengo. Entonces, por eso lo pongo en activos. En cambio, el alquiler cobrado por adelantado, ¿por qué es un pasivo? Porque si tú cobras por adelantado, Dani, estás debiendo un servicio a alguien. Si tú, por ejemplo, tienes un espacio en tu casa y le cobraste a tu amigo por adelantado por ese espacio, tú le debes, por eso es un pasivo, tú le debes ese espacio. Por eso el alquiler cobrado por adelantado siempre son pasivos y el pagado por adelantado siempre son activos. Esa es la lógica. Sí, perfecto, Dani. ¿Alguna otra pregunta que tengan por el estado de situación? Entonces, como no tenemos mucho tiempo, chicos, ya desde ahora tienen que estar repasando estos resúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, su primera tarea es volver a repasar el estado de situación financiera. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora vamos al segundo estado financiero. Voy a ir ahora al segundo estado financiero que también les he enviado, que es el estado de resultados. Vamos al estado de resultados. Te voy a explicar ahora cómo elaborar un estado de resultados. Tienes un resumen de ello, así que vamos a la parte que me interesa. Dice, estado de resultados integrales, que sería el segundo estado. Primero, la pregunta que todo el mundo nos hacemos es, ¿qué es el estado de resultados? Dice, es un estado que permite mostrar la utilidad o pérdida de una empresa en un periodo determinado. Además, se centra básicamente en los gastos e ingresos. Y ahí están las diferencias que ustedes tienen que notar. En el estado que te expliqué en el estado que te expliqué en el primer estado, que fue el estado de situación financiera, recuerdan ustedes que el estado de situación financiera se enfoca en activos, pasivos y patrimonios, ¿de acuerdo? En cambio, en este estado de resultados, ya no se enfoca en activos, pasivos ni patrimonios. Ahora, este estado de resultados se enfoca en gastos e ingresos. Entonces, si a ustedes les piden un estado que esté enfocado en gastos e ingresos, tienes que hacer el estado de resultados. Y obviamente, como cualquier estado, los estados tienen un formato. ¿Cómo es el formato de los estados? Ahora te lo voy a explicar. Aquí está todo en tu resumen por si es que no te acuerdas. Como todo estado, tenemos que poner un encabezado.
Colocamos nombre de la empresa, nombre del estado, la fecha del AL y expresado en soles. Y aquí está toda la estructura que debes de aprender. Primero, cuando tú armas un estado de resultado, como ya sabes que este estado se enfoca en ingresos y gastos, comienzas por los ingresos. Comienzas colocando el ingreso por venta de mercadería, o sea, cualquier ingreso por venta de mercadería lo tienes que colocar aquí, en ventas brutas. Una vez que ya tienes ventas brutas, que son los ingresos de ventas por mercadería, le tienes que restar, como dice tu resumen, todas las devoluciones y rebajas sobre ventas, que son gastos, y esa diferencia te da las ventas netas. Una vez que ya tienes las ventas netas, le tienes que restar el costo de venta, que es un gasto también, y eso te da la utilidad bruta. Una vez que ya tienes la utilidad bruta, tienes que ahora colocar las dos partidas que existen, las partidas operativas y las partidas financieras. Ahora te voy a explicar la diferencia. Gina, ¿cómo yo puedo memorizar todo esto? Es bien sencillo. Memoriza simplemente las partidas financieras primero. Dentro de las partidas financieras solamente vas a encontrar ingresos y gastos, que son estos 6 de aquí. O sea, en otras palabras, dentro de las partidas financieras solamente va a estar el ingreso y gasto por descuento por pronto pago, el ingreso y gasto por intereses y el ingreso y gasto por venta de acciones. Solamente esta lista que te he puesto en tu resumen son partidas financieras. Si tú tuvieras algún ingreso o gasto que no sea partida financiera, o sea, no pertenezca a esta lista de tu resumen, entonces automáticamente se convierte en partida operativa. Y acá te he puesto algunos ejemplos comunes de partidas operativas, como por ejemplo, el gasto por LAT, que es luz, agua y teléfono, el gasto por sueldo, el gasto por publicidad, el gasto por seguro, el gasto por depreciaciones, el gasto por alquiler, el gasto diverso, el gasto por comisión, el gasto por cobranza dudosa, etc. No solamente hay gastos, también hay ingresos. Por ejemplo, ingreso por venta de activo fijo, ingreso por donaciones de mercadería. Y esos son solo algunos ejemplos, porque dentro de las partidas operativas existen una infinidad de gastos e ingresos. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar? Memoriza primero las partidas financieras. Las partidas financieras, los únicos gastos e ingresos que pertenecen a las partidas financieras es esta lista de aquí, solamente esta de aquí. Todo lo demás son operativas. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo identificas y cómo diferencias las partidas financieras de las operativas? Ok, entonces, cuando ya sepas esa diferencia, así que cuando ya lo diferencies, ya sepas todas tus partidas operativas, recuerda que todos los gastos que tú tengas siempre en negativo, por eso acá te he puesto el signo negativo, y todos los ingresos siempre en positivo. Una vez que ya tienes todas tus partidas operativas clasificadas, aquí no importa el orden. Dentro de las partidas operativas no importa el orden. Lo puedes colocar en el orden que a ti se te da la gana. La cuestión es que esté dentro de las partidas operativas, que la cuenta que tú coloques dentro de las partidas operativas sean las correctas. Sumas y restas dependiendo si tienes gastos, si tienes ingresos, y eso te va a dar el total de partidas operativas. Una vez que ya tienes el total de partidas operativas, debajo viene la famosa utilidad operativa. ¿Cómo se halla la utilidad operativa? La utilidad operativa es la utilidad bruta, como te puse aquí al costadito, utilidad bruta más el total de partidas operativas. Ahora, aquí yo te he puesto más, pero puede ser más o menos. ¿De qué depende? De las partidas operativas. Si la partida operativa te salió positivo, es más. Pero si la partida operativa te salió negativo, es menos. Por eso aquí, para hallar la utilidad operativa es utilidad bruta más o menos partidas operativas, porque depende del total de partidas operativas que te haya salido. Si es positivo, se suma, si es negativo, se resta. Hasta ahí, hasta utilidad operativa. ¿Preguntas? Ok, continúo.
Una vez que ya hallaste hasta la utilidad operativa, vienen las partidas financieras que ya te expliqué, que solamente es esta lista de aquí. También, si son ingresos, lo colocas en positivo, si son gastos en negativo. Sumas todas las partidas financieras y eso te va a dar el total de partidas financieras. Una vez que ya tienes el total de partidas financieras, viene el UAI, que se llama utilidad antes de impuesto. Y para hallar la utilidad antes de impuesto, tienes que hacer esta pequeña fórmula que es, si tú quieres hallar el UAI, como yo lo llamo, tienes que considerar la utilidad operativa, que es justamente esta utilidad de aquí, que tú ya lo hallaste previamente, tienes que utilizar la utilidad operativa y acá también es más o menos partidas financieras. ¿Por qué más o menos? Porque si el total de partidas financieras te sale positivo, hay que sumarlo. Sin embargo, si el total de partidas financieras te sale negativo, hay que restar. Todo depende de lo que te salga en el total de partidas financieras. Y así calculas el UAI. Y una vez que ya tienes el UAI, tienes que restar el impuesto a la renta. ¿Cómo hallo el impuesto a la renta? El impuesto a la renta, como está aquí de color rojito, es el 29.5%, esa es la tasa, el 29.5% por el UAI. ¿Cuál es el UAI? El UAI es lo que hallaste aquí arribita, la utilidad antes de impuesto. A esta utilidad antes de impuesto que previamente tú calculaste, lo multiplicas por el 29.5% y ya tienes el impuesto a la renta. Y finalmente calculas la utilidad neta, que es la resta. UAI menos impuesto a la renta, te sale la utilidad neta. Y esta es la estructura de un estado de resultados. Solamente se enfoca en ingresos y gastos. Aquí, por ejemplo, no existen las cuentas de activos, pasivos y patrimonios. No existen. Solamente todas las cuentas que están aquí son ingresos y gastos. Y esta es la estructura que tienes que aprender. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta por el estado de resultados? Tienen que saber porque estos estados suelen preguntar mucho en la primera PC. Así que tienes que saber estados financieros. Que por ahora no está nada complicado porque solamente tienes que memorizar la estructura. Nada más. ¿Sí? Ok, y aquí abajo les he puesto cómo calcular cada una de ellas, cómo calcular las ventas netas, cómo calcular la utilidad bruta, cómo calcular la utilidad operativa, cómo calcular la utilidad antes de impuesto, el impuesto a la renta y la utilidad neta. Todo esto aquí está abajo como que más grandecito como para que ustedes no se pierdan. Entonces, eso es todo lo que necesitas saber por este segundo estado, que es el estado de resultados. Preguntas por el estado de resultados. ¿Se acordaron? Ya, esto tienes que tenerlo para mañana memorizado. No esperes memorizarlo última hora porque viene más información y más información. Entonces, cada clase que tú hagas, cada clase que tienes que estudiar. ¿Sí? Ok, ahora, todavía no termino con el estado de resultados. ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan, para los que lo han llevado el ciclo pasado o el ciclo antepasado, no sé si ustedes se acuerdan, pero una vez que yo ya te expliqué cómo se hace un estado de resultados, no sé si se acuerdan de esta cuenta del costo de venta. Para calcular el costo de venta había dos formas. Ahora me voy a centrar en cómo calcular el costo de venta porque es básico también para este examen. Así que vamos al siguiente resumen y vamos a ir a este resumen que dice cómo calcular el costo de venta. También les he hecho un resumen para esto. ¿Qué vamos a estudiar acá una vez que ya sabes, ya recordaste cómo era la estructura de un estado de resultados? Ahora vamos a centrarnos en una cuenta que es el costo de venta, que es una cuenta del gasto, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se calcula. Seguimos en el tema de estado de resultados, pero ahora me voy a enfocar en el costo de venta. ¿Cómo se puede calcular el costo de venta si es que no me lo dan? Acá en tu resumen te he colocado, existen dos maneras de calcular el costo de venta.
La primera, que es la forma más sencilla, es cuando te dan el margen de ganancia. Si a ustedes en un ejercicio les piden calcular el costo de venta y les dan margen de ganancia, tienen que aplicar esta fórmula de aquí. Venta es igual al costo de venta más la ganancia. Esta fórmula solo aplicas cuando te dan margen de ganancia. Caso contrario, hay una segunda forma de poder calcular el costo de venta, que es la fórmula más usada y la que vas a usar de todas maneras en esta primera PC, que es la fórmula más grande. Y lo vamos a ver aquí. La segunda forma, que es la más usada para calcular el costo de venta, es esta de aquí. El costo de venta, ¿a qué es igual? Al inventario inicial de mercadería más compras netas menos inventario final de mercadería. Y tienes que recordar que esta fórmula se desagrega en subfórmulas. Dice, la fórmula general se desagrega de la siguiente manera. El inventario inicial de mercadería por ahora siempre va a ser dato del ejercicio. Luego, para hallar las compras netas, si tú lo quieres hallar, tiene una fórmula. Las compras netas es igual a las compras brutas, o también conocida como compras. Puedes usar compras brutas o compras. Ya a eso le tienes que sumar los fletes y seguros sobre compra. Este slash no es división, es sobre. Es fletes y seguros sobre compra, así se llama la cuenta. Más otros gastos sobre compra menos devoluciones y rebajas sobre compra. Esta fórmula aplicas y ya calculas las compras netas. Y finalmente, para hallar el inventario final de mercadería, el inventario final de mercadería se calcula de esta manera. Es inventario final que está en minúscula, que es dato, y a eso le tienes que sumar pérdida de mercadería más robo de mercadería, le tienes que sumar todas las donaciones de mercadería que hayas otorgado y le restas todas las donaciones de mercadería que hayas recibido. Y con esta fórmula, que es un poco más extensa, calculas el costo de venta. Entonces, en teoría, hay dos fórmulas para calcular el costo de venta. Cuando te dan margen de ganancia, ya sabes que esta es la primera forma, y la forma más usada también lo puedes hacer mediante esta segunda forma, que yo ya te recomiendo que vayas memorizando esta formulita de aquí, que es la que siempre vamos a usar en la gran mayoría de veces para nuestra primera PC. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por las fórmulas de cómo calcular el costo de venta? Ok, una vez que ya recordaste cómo calcular el costo de venta mediante la primera forma y la segunda forma, ambas son muy importantes, tienes que recordar. Te he puesto ciertas cosas importantes que tienes que recordar en este tema. Primero, dice, no olvidar que en el cálculo del costo de venta solo me importa todo lo relacionado a la mercadería. Eso es un importante punto. Solamente todo lo que tenga relación con mercadería va dentro del cálculo del costo de venta. Y también otro punto importante es que solo tienes que considerar las cuentas que están en tu fórmula. ¿Con qué quiero llegar con este punto? Que solamente lo que yo te he puesto en tu fórmula es lo que debes de considerar. Hay muchos que me preguntan, Gina, ¿mercadería en tránsito va en la fórmula? Yo te pregunto, ¿tú ves en mi fórmula que yo te he colocado mercadería en tránsito? No, Gina. Entonces, si yo no te he colocado, ¿qué quiere decir? Que no va en tu fórmula. ¿Me dejo entender? Solamente lo que está en tu fórmula es lo que va para poder calcular el costo de venta. Si tú ves una cuenta que no está en tu fórmula, ¿qué quiere decir? Que no va. Así de fácil. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante es que no se debe de considerar las siguientes cuentas en nuestra fórmula. Igual lo coloco porque a veces se equivoca. ¿Qué es lo que no debes de considerar en tu fórmula? Por ejemplo, fletes y seguros sobre venta. Todo lo que termine sobre venta no va en tu fórmula. En tu fórmula va sobre compra, no sobre venta. Entonces, fletes y seguros sobre venta.
o devoluciones sobre venta o rebajas sobre venta no va en tu fórmula. ¿Qué otra cosa no va en mi fórmula? Otra cosa que no va en tu fórmula es descuento por pronto pago, recibido u otorgado. Tampoco va en tu fórmula. ¿Qué otra cosa no va en mi fórmula? Robo de efectivo. Robo de mercadería sí va, porque tiene relación con la mercadería, pero robo de efectivo, donación de efectivo, no va. ¿Quedó claro cómo calcular el costo de venta? ¿Preguntas por las fórmulas? Ok. Si no hay preguntas, les he colocado acá 3 pequeños ejercicios para poder ver cómo se desarrolla. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Estos 3 ejercicios lo he colocado en el Excel, así que vamos a abrir el Excel. Obviamente el Excel se los voy a pasar por el grupo, no se preocupen. Aquí está. Aquí están las 3 preguntas. Estas 3 preguntas que están en tu PDF ya lo copié en el Excel. Aquí. Y lo vamos a desarrollar. A ver, son 3 preguntas. En estas 3 preguntas lo que yo te pido es calcular el costo de venta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer la primera. Dice, se realizó una venta al exterior de 300 carteras de cuero. El precio pactado fue de 100 soles por unidad. La transacción se realizó 65% en efectivo y lo restante al crédito. Y se sabe que esta operación se realizó con un margen de ganancia del 25% del valor de la venta. Entonces, y yo lo que te estoy pidiendo es calcular el costo de venta. Entonces, para yo poder calcular el costo de venta, como en este ejercicio te he colocado margen de ganancia, hay que aplicar la primera forma de tu resumen. ¿Cuál es la primera forma de tu resumen? Venta es igual al costo más ganancia. Aplica esa fórmula. Y ahora completa. Mi venta va a ser igual a las 300 carteras que estoy vendiendo por 100 soles la unidad. O sea, mi venta va a ser 30.000. Mi costo de venta es mi X, más mi ganancia. ¿Cuánto es la ganancia? La ganancia va a ser, el margen de ganancia dice que es el 25% de la venta, o sea, la ganancia va a ser el 25% de la venta, o sea, de 30.000. Ahí está tu fórmula. Venta es igual al costo más la ganancia. Si tú despejas el X, ¿cuánto te da el costo de venta? Restas. La venta menos la ganancia es lo que me da el costo de venta. Y aquí está el famoso costo de venta. Y así es como calculaste en la primera pregunta el costo de venta. ¿Dudas por la primera pregunta? ¿Cómo calculé el costo de venta? Ok, ahora paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta es muy parecida a la primera. Dice, se vende 20.000 soles al contado a un cliente, obviamente se vende mercadería, y se sabe que el margen de ganancia es el 40% del costo. Y lo mismo, lo que te pido calcular es el costo de venta. ¿Cómo se calcula el costo de venta? El costo de venta se calcula de esta manera. Primero la venta es 20.000. Entonces aplicas tu fórmula, venta es igual al costo más ganancia y comienzas a registrar. Mi venta es 20.000. Mi costo de venta es X, es lo que quiero calcular, más mi ganancia. Mi ganancia me dice el problema que es el 40% del costo, o sea, de X. Si tú completas la ecuación, te sale 20.000 es igual X más el 40% de X, eso te da 140% de X. Si tú despejas X, que es el costo de venta, si tú despejas X, ¿cuánto te sale X? X, que es el costo de venta, te sale 20.000 entre 140%. Y así es como calculas en la pregunta 2 el otro costo de venta, con la formulita que es venta es igual al costo más ganancia. Hasta ahí, ¿preguntas? Entonces, lo que quiero que ustedes se fijen es que estoy usando la primera fórmula de tu resumen del costo de venta porque me dan en ambos ejercicios margen de ganancia.
Siempre que te dan margen de ganancia, usas las fórmulas. Venta es igual al costo más ganancia. Ahora pasamos al tercer y último ejercicio, que vamos a usar justamente la segunda forma. ¿Por qué? Porque en este caso, si tú ves, te piden calcular el costo de venta, pero en ninguna parte te colocan margen de ganancia. Te dan más que todo los siguientes datos, ¿no? Te dan inventario inicial, te dan compras, te dan fletes, etc. Y te piden que con estos datos calcules el costo de venta. Entonces, no puedes usar esta fórmula de aquí. Venta es igual al costo más ganancia, no te serviría de nada para hallar el costo de venta. Así que, con este ejercicio número 3, vamos a usar la segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Esta de aquí. Costo de venta, que es igual al inventario inicial de mercadería más compras netas menos el inventario final de mercadería. Usamos esa formulita de aquí. Y comienza a encontrar los siguientes datos. Por ejemplo, vamos a comenzar por el inventario inicial. Colocamos aquí, ¿no? Inventario inicial de mercadería. Busca en tu ejercicio si te dan inventario inicial de mercadería. Sí, 30.000. Ok, 30.000. Ya tengo la primera cuenta, inventario inicial. Ahora tengo que hallar las compras netas. Pero ustedes saben, ya ustedes tienen el resumen en la mano, ustedes saben que las compras netas tienen una fórmula. Las compras netas es compras brutas más fletes y seguros sobre compra más otros gastos sobre compra y luego hay que restar las devoluciones y rebajas sobre compra. Esa es la fórmula. Entonces comenzamos. Para poder hallar las compras netas tengo que sumar todas mis compras brutas, hay que buscar. ¿Hay compras brutas? Sí. Compras de mercadería son las compras brutas, 200.000. Listo. A eso hay que sumarle fletes y seguros sobre compra. Busca, ¿tienes fletes y seguros sobre compra? Sí, 2.500. Luego hay que sumarle otros gastos sobre compra. Busca si tienes otros gastos sobre compra. No hay, 0. Y luego hay que restar devoluciones y rebajas sobre compra. Busca, ¿tienes devoluciones y rebajas sobre compra? Sí, por separado, entonces tú júntalo. Tengo devoluciones sobre compra, que es 4.000, y rebajas sobre compra, que es 1.000. Como yo quiero devoluciones y rebajas sobre compra, entonces sumo las devoluciones, que es 4.000, más los 1.000 soles de la rebaja. ¿Listo? Y ahora sí que tienes todos los datos, calcula las compras netas. Compras brutas más fletes más otros gastos menos devoluciones. Y ahí tienes las compras netas. ¿Alguien se perdió? ¿Cómo calculé las compras netas? Ok, y por último hay que hallar el inventario final de mercadería. ¿Cómo hallamos el inventario final de mercadería? Para poder hallar el inventario final de mercadería, también tenemos que usar una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. La fórmula es inventario final de mercadería. Vamos a hacerlo así. Ya eso hay que sumarle pérdida de mercadería. Luego hay que sumarle robo de mercadería. Luego hay que sumarle donaciones otorgadas de mercadería. Y luego hay que restarle donaciones recibidas de mercadería. Esa es la fórmula y completamos. El inventario final de mercadería es 20.000, dato del problema. Pérdida o robo. ¿Tenemos pérdida o robo de mercadería? A ver, mercadería. Efectivo no. De mercadería sí, 4.000. Tengo pérdida, robo no hay, 0. Donaciones otorgadas de mercadería. Donaciones otorgadas de mercadería son 800 soles y luego necesito las donaciones recibidas de mercadería. Tengo de efectivo no quiero, quiero de mercadería. ¿Hay mercadería? No, 0. Listo, y ahora sí reemplaza.
Inventario final sería el inventario final, que es dato, más la pérdida, más el robo, más las donaciones otorgadas, menos donaciones recibidas. Ya tienes cada una de las cuentas y ahora sí calcula el costo de venta. El costo de venta, ¿qué va a ser igual? Inventario inicial más compras netas menos inventario final. Y así es otra forma de calcular el costo de venta. Y más que todo, esta formulita de acá es la que más se usa para la primera PC. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Listo. Y esto era lo que les intentaba explicar cuando les di este resumen, ¿no? Las dos formas para poder calcular el costo de venta. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces, hasta el momento les he hecho recordar los dos primeros estados. El estado de situación financiera, que para mañana, para la clase de mañana, tiene que estar memorizado, por favor. Y el estado de resultados, que también tiene que estar memorizado y también tienes que memorizar cómo calcular el costo de venta, las dos formas. ¿Sí? Y finalmente, y con eso vamos a cerrar el tema de estados financieros, vamos a ir ahora, si no hay preguntas, al tercer estado y el último estado. El flujo de efectivo no lo voy a ver con ustedes porque no entra. Voy a ver solamente los tres primeros estados. Ahora me falta el último estado, que también les he hecho un resumen, que lo tienen en su celular, que es el estado de cambio en el patrimonio neto. Este de aquí. Ahora vamos a recordar el tercer y último estado, que también es importantísimo porque suele entrar en la primera PC, que es cómo elaborar el estado de cambio en el patrimonio neto, que es el tercer estado. Y vamos a ver un ejercicio para cerrar el tema teórico. Primero, como su propio nombre lo dice, ¿no? Este estado de cambio en el patrimonio neto, ¿en qué cuentas se enfoca? Como su propio nombre lo dice, se enfoca en las cuentas del patrimonio, básicamente. Cualquier cuenta del patrimonio que tú quieres hallar, tienes que hacer el estado de cambio en el patrimonio neto. Ahora, como se trata de un estado, ustedes saben que los estados tienen su propia estructura, ¿no? El estado de situación financiera tiene su estructura, el estado de resultado tiene su propia estructura y también el estado de cambio en el patrimonio neto tiene su propia estructura. ¿Cuál es la estructura del estado de cambio en el patrimonio neto? Es esta tablita de aquí. Si a ustedes les pidieran en la primera PC armar un estado de cambio en el patrimonio neto, tienes que hacerlo de esta manera. Vas a colocar en la parte superior, como en todos los estados, un encabezado, nombre de la empresa, nombre del estado, la fecha del AL y expresado en soles. Y vas a colocar aquí en esta partecita de aquí, vas a colocar esta tablita. Esta tablita tienes que memorizarlo. En la parte superior vas a colocar las cuentas del patrimonio, que son capital social, reserva legal, otras reservas y resultados acumulados. Y en esta parte que está pintado de celestito, vas a colocar saldo inicial, aporte de capital, capitalización de utilidades, utilidad neta o pérdida neta, dependiendo del caso, reserva legal del periodo, otras reservas y dividendos. Y finalmente, el total. ¿De acuerdo? Esta es la tabla de un estado de cambio en el patrimonio neto. Esas son todas las cuentas que tienes que colocar y ahora te voy a explicar cómo funciona cada una de ellas. El saldo inicial siempre va a ser dato, o sea, si lo tienes, bacán, y si no lo tienes, también, cero. Si no te lo dan como dato, cero. Y si te lo dan como dato, tienes que colocarlo en cada cuadradito. Por ejemplo, si te dan saldo inicial de capital social, lo colocas aquí en positivo. Si te dan saldo inicial de reserva legal, en positivo. Si te dan saldo inicial de otras reservas, en positivo. El único que puede ser positivo o negativo, dependiendo del dato, son los resultados acumulados.
Si a ti te dan un saldo inicial de resultados acumulados, ese puede ser, si es positivo, lo colocas en positivo, o si es negativo, en negativo. Es el único saldo inicial que puede ser negativo. Todo lo demás son positivos. Luego, la siguiente cuenta, aporte de capital. Si en el problema tú tienes un aporte de capital, el aporte de capital solamente va en positivo en capital social. Ahí solamente va. El resto lo dejas vacío. Luego, capitalización de utilidades. ¿Cómo funciona la capitalización? Si tú tienes capitalización, funciona de esta manera. Sube tu capital social, ¿de acuerdo? Y automáticamente el mismo número que subiste en capital social lo pones en negativo en resultados acumulados. Ahí siempre va. Positivo, capital social, negativo, resultados acumulados. Por eso te he puesto los signos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Luego, la utilidad neta. Si tú tienes utilidad neta o pérdida neta, esto sí es obligatorio, esto siempre vas a tener. Por eso te he puesto acá con una flechita obligatoria. Para poder calcular la utilidad neta o pérdida neta, siempre es un dato obligatorio, sí o sí te lo van a dar y siempre va en resultados acumulados. Si es utilidad, tienes que ponerlo en positivo y si es pérdida, pues en negativo. ¿De acuerdo? Luego, la reserva legal del periodo. Para poder calcular la reserva legal del periodo también es una cuenta obligatoria y tienes que colocarlo en la fila, mejor dicho, en la columna donde dice reserva legal siempre en positivo y automáticamente en resultados acumulados en negativo. O sea, es positivo en reserva legal y automáticamente negativo en resultados acumulados. Luego, si tú tienes otras reservas, o sea, cualquier reserva que no sea legal, si tienes otras reservas, las otras reservas funcionan en la columna de otras reservas en positivo y en resultados acumulados lo colocas en negativo. Positivo y negativo. Y finalmente, para terminar con este estado, los dividendos. Si el problema te da dividendos, los dividendos siempre van en resultados acumulados en negativo, siempre. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre la estructura de un estado de cambio en el patrimonio? Y referente a la reserva legal, creo que había un porcentaje Sí, que... justo en un ratito te lo voy a explicar, está aquí abajito. Solamente aquí arribita te he colocado cómo sube y cómo baja, nada más. En un ratito te explico eso del porcentaje, ¿sí? Gracias. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, recuerden algo importante, que de todos estos datos que está pintado de celeste, ¿de acuerdo? Los que son sí o sí obligatorios, lo que no te puede faltar jamás de los jamases, es la utilidad neta o pérdida y la reserva legal del periodo. Esos son siempre obligatorios. Los demás, que no te he puesto obligatorio al lado, los demás son datos. Hay ejercicios que te lo pueden dar, como hay ejercicios que no te lo pueden dar. Entonces, esos son datos, datos del problema. Pero lo que sí o sí siempre te van a dar son utilidad neta y reserva legal del periodo. Eso es, en primera instancia, lo que debes de recordar. Cómo se mueven las cuentas, dónde va positivo, dónde va negativo. Ahora, obviamente ahí no queda la situación, porque tenemos que saber los sinónimos. Y acá te he colocado debajo notas importantes que uno tiene que recordar del estado de cambio en el patrimonio neto. ¿Qué notas tengo que recordar de este estado? Por ejemplo, el sinónimo de capitalización de utilidades. La capitalización de utilidades que está por aquí en tu estado también se le denomina, o sea, también se le conoce como dividendos en acciones o reinversión de utilidades. Hay muchos ejercicios que a veces no te lo colocan como capitalización, te lo colocan, por ejemplo, como dividendos en acciones o reinversión de utilidades. Tú sabes que te están hablando de capitalización. Esos son sus sinónimos. ¿De acuerdo? Otro sinónimo, utilidad neta. A la utilidad neta también se le conoce como resultado del ejercicio. Otro sinónimo, resultados acumulados. Los resultados acumulados que tú ves aquí en la parte de arriba de tu tabla también se le conoce como utilidades retenidas.
¿De acuerdo? Que es otro sinónimo. Ahora, otras reservas. Muchos me preguntan, Gina, ¿a qué se refiere con otras reservas? Dentro de las otras reservas, de acuerdo, van a estar cualquier reserva que no sea legal. Por ejemplo, ejemplos de otras reservas. Reserva facultativa, reserva estatutaria, etc. O sea, cualquier reserva que no sea legal está dentro de otras reservas. ¿Sí? Luego, otra nota importante que tienes que acordarte, que es lo que tu compañero me preguntó, es cómo se calcula la reserva legal del periodo. La reserva legal del periodo tiene una forma de cálculo. Para que tú puedas calcular la reserva legal del periodo, tienes que acordarte de esta formulita. La reserva legal del periodo siempre es igual a el 10%, siempre es el 10% de la utilidad neta. Este asterisco es multiplicación. Tienes que multiplicar 10% por la utilidad neta. Obviamente, si no te dan la utilidad neta, tú puedes hacer un estado de resultados y calcular la utilidad neta. O sea, tú ya tienes la capacidad de que si no te dan la utilidad neta, puedas hacer tu estado de resultados, que ya te expliqué la estructura, y puedas calcular la utilidad neta. Y cuando tengas la utilidad neta, multiplica por el 10% y eso te da la reserva legal del periodo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Listo. Continúo. ¿Qué más tenemos que saber? Y con eso cierro para ver el ejercicio. Ya. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Además de todos estos puntos que te acabo de explicar, que son como las notas importantes, tienes que saber otro punto sumamente importante, una teoría en este estado de cambio. Dice, tenemos que recordar que en el estado de cambio, en el patrimonio neto, tiene una teoría que se debe de cumplir una vez que hayas finalizado el estado. O sea, una vez que hayas finalizado con el estado de cambio en el patrimonio neto, tiene que cumplir esta teoría que está enmarcado de color anaranjado. ¿Qué dice? Tiene que cumplir la siguiente teoría, que el total de la reserva legal, es decir, el saldo final de la reserva legal, ese es el total, no puede ser mayor al 20% del total del capital social. O sea, una vez que has terminado con el estado de cambio en el patrimonio neto, no te debes de olvidar que tu estado tiene que cumplir con esta teoría. Que el saldo final o el total de la reserva legal no puede ser mayor, no puede ser superior al 20% del total del capital social. O sea, en otras palabras, este 20% del total del capital social yo le llamo el tope. O sea, no puede ser mayor a tu tope. Eso siempre tiene que cumplir, que el saldo final de la reserva legal no puede ser superior a tu tope. Ahora la siguiente pregunta que surge de esto sería, ¿qué pasaría si es que no cumple con la teoría? O sea, ¿qué pasa si en un ejercicio el saldo final de la reserva legal es mayor a mi tope? No cumple con la teoría. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué pasa si el total de reserva legal es mayor al tope? Si en tu ejercicio el total de la reserva legal es mayor a tu tope, tienes que hacer dos pasos. El primer paso es borrar el total de la reserva legal de tu estado, ¿no? Que te salió en tu estado de cambio, y colocar el tope. O sea, el primer paso, si es que no cumple con la teoría, es borras el total de la reserva legal que te salió en tu estado y colocas el monto del tope. Y una vez que hayas hecho eso, viene con el segundo paso, es que borras el monto de la reserva legal del periodo y lo cambias por un monto nuevo. O sea, tienes que hacer dos pasos. Borrar el total de la reserva legal y colocar el tope, y el segundo paso es cambiar el monto de la reserva legal del periodo. Y esos serían los dos pasos que tendrías que hacer.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ahorita se van a dar cuenta cómo aplicar esos pasos en el siguiente ejercicio que voy a hacer con ustedes. Pero hasta aquí, esto sería toda la teoría que tienes que recordar con respecto a este estado de cambio en el patrimonio neto. Ok, ¿preguntas? ¿No? Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que está en el Excel. Voy a ir al Excel y vamos a la siguiente pestaña y vamos a hacer este ejercicio de aquí. Es un ejercicio bien básico para entender la teoría. Dice, estado de cambio en el patrimonio neto. Dice, al 1 de enero del 2019, la empresa comercializadora de flores importadas Girasoles SAC, constituida el 24 de agosto del 2015, contaba con los siguientes saldos en el patrimonio neto. Estos son todos nuestros saldos. Tienes el saldo inicial de capital social, reserva legal, utilidades retenidas. Luego dice, se le presenta la siguiente información del año 2019 para que proceda a elaborar el estado de cambio en el patrimonio neto y te dan todos estos datos de acá. Entonces, como me están pidiendo en este ejercicio elaborar el estado de cambio en el patrimonio neto, lo primero que yo voy a hacer es la estructura. Entonces, primero coloco el encabezado. La empresa se llama Girasoles SAC. Coloco el nombre. Coloco estado de cambio en el patrimonio neto. Coloco la fecha, como me están pidiendo, por todo el año 2019, colocas la fecha, sería 1 de enero del 19 al 31 de diciembre del 19. Y aquí abajito colocas expresado en soles. Listo. Colocas primero el encabezado y luego lo que vas a hacer es la tabla, ¿no? En la parte superior vas a colocar capital social, reserva legal, otras reservas y resultados acumulados. Y en la parte de esta columna vas a colocar todas las cuentas, es saldo inicial, aporte de capital, capitalización de utilidades, utilidad neta, reserva legal del periodo, otras reservas y finalmente dividendos. Listo. Y eso te da el saldo final. Esa es la estructura que está en tu resumen para hacer un estado de cambio. Y ya sabes que lo que he pintado de rojito son las cuentas obligatorias. Entonces, por ahí voy a empezar. Voy a empezar primero llenando la utilidad neta y la reserva legal del periodo. En este ejercicio, ¿tienes utilidad neta? Sí, aquí, en el punto número 3, dice, debido a la gran acogida que tuvieron los girasoles importados, durante este año la empresa tuvo una utilidad neta de 450.000 soles. Si ustedes tienen el resumen a la mano, que es este resumen de aquí, si ustedes lo tienen a la mano, se pueden dar cuenta que la utilidad neta, cuando tú lo tienes, siempre va en resultados acumulados. Entonces, colócalo ahí. Te vas a tu ejercicio, vas a utilidad neta y te vas a resultados acumulados. Y colocas los 450.000. Listo. Una vez que ya tienes la utilidad neta, puedes hallar la reserva legal del periodo. ¿Cómo se halla la reserva legal del periodo? Primero se coloca en la columna reserva legal y colocas 10%, porque esa es la fórmula, 10% por la utilidad neta que ya lo habías calculado previamente. Sube en reserva legal y automáticamente por la teoría, ni bien sube en reserva legal, lo tienes que poner en negativo en resultados acumulados. Y ahí están las dos cuentas obligatorias. Y luego el resto son datos. Primero, si tenemos los saldos iniciales, me dicen que el saldo inicial de capital social es 280.000, de la reserva legal es 28.000, otras reservas 42.000 y finalmente resultados acumulados o utilidades retenidas, que es lo mismo, 140.000. Ya tengo el saldo inicial.
Luego me dicen, el 1 de julio los socios acordaron realizar una reinversión de utilidades. ¿Qué es una reinversión de utilidades? Una reinversión de utilidades es sinónimo de una capitalización. Entonces, te están diciendo, en otras palabras, que hubo una capitalización de 50.000. Entonces, sube capital social 50.000 y automáticamente, ¿cómo funciona una capitalización? Sube capital social, baja resultados acumulados. ¿Listo? Luego te dice, se decidió repartir dividendos entre los accionistas por un total de 10.000 soles, los cuales serán pagados en marzo del siguiente año. No me interesa si son pagados o no, lo que me interesa es que hay dividendos. Entonces, te vas a la fila de dividendos y te preguntas, ¿cómo funciona un dividendo? Cuando quieres registrar un dividendo en un estado de cambio, tienes que ir a resultados acumulados y colocar los dividendos en negativo. Los dividendos valen 10.000 soles, entonces coloco menos 10.000. Y ahí está registrado los dividendos. Luego te hablan de la utilidad neta que tú ya lo habías colocado aquí. Y luego te dicen, se procedió a crear una reserva estatutaria. Una reserva estatutaria, como no es legal, va en otras reservas. Te ubicas en otras reservas aquí y sacas el 5% de la utilidad neta. 5% de 450.000. Aquí van tus otras reservas y según tu teoría, suben otras reservas y baja en resultados acumulados. Y así te quedaría tu estado de cambio en el patrimonio neto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por algún número que no te haya salido o no hayas entendido? Listo. Una vez que ya tienes el estado, sumas cada columna. Sumas. Ahí está. Y jalas. Y ni bien sumas, todavía no me puedes decir que ya terminaste. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo decir que ya terminé? Porque te falta la teoría. ¿Cuál es la teoría? La teoría te dice que el saldo final de la reserva legal no puede ser mayor al tope. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el tope? El tope, para poder calcular el tope es el 20%, siempre es el 20% del total del capital social. Entonces, yo te pregunto, ¿este ejercicio está cumpliendo con la teoría? No. Porque el saldo final de la reserva legal que me salió en mi estado es mayor al tope. Y según la teoría que yo tengo que recordar cuando hago este estado, según la teoría, el saldo final no puede ser mayor al tope. Y justamente yo estoy mirando que es mayor. Entonces, ¿qué haces aquí? Aplica los dos pasos de tu resumen, que está aquí al final. Si no cumple con la teoría, hay que aplicar estos dos pasos de aquí. Así que apliquemos. Primer paso. El primer paso, lo que te dice tu teoría, tu resumen es, el primer paso es, borras la reserva legal, lo borras, el total, y colocas el tope. Como no cumplía con la teoría, lo borro y coloco el tope. Listo, ese es el primer paso. Y el segundo paso es, borras la reserva legal del periodo, lo borras, y calculas la nueva reserva legal. ¿Cómo calculas la nueva reserva legal? Restando el saldo final menos el inicial. Y si acá lo corregiste, automáticamente en resultados acumulados también lo tienes que corregir. Y ahora sí me puedes decir que este es el verdadero estado de cambio en el patrimonio neto. Y así es como se desarrolla un ejercicio de este tipo. Preguntas. Dudas que tengan. ¿El tope es el 20% de cuál? El 20% del saldo final del capital social. Ese es el tope. ¿Sí, Dani? ¿Me avisas? Okay. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Y listo. Y ese sería nuestro primer tema teórico, que es lo que sí o sí necesito que ya lo tengas claro para la clase del día de mañana. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas de algún punto que hemos revisado hoy?
Ok, una vez que antes de que se vayan, ¿de acuerdo? Les voy a subir esta solución. Todas las soluciones se los voy a subir por el grupo de WhatsApp. Ahorita ni bien termine la clase lo subo, lo voy a subir por el grupo de WhatsApp y les voy a dejar una pequeña tarea para que lo vean, que es en la plataforma, voy a ir de nuevo a la plataforma, en la plataforma, en la unidad número 1, todos ustedes ya tienen acceso. En la unidad número 1 está este video que dice Teoría de Ratios Financieros y Ejercicios. Por favor, necesito que vean este video. ¿De acuerdo? Ahora que ya te expliqué los estados financieros, ya tienes una idea de cómo se elaboran los estados financieros, yo no voy a ver con ustedes ratios. Viene en el examen, así que no voy a poder ver con ustedes ratios. Tengo que ver otro tipo de temas. Entonces, aquí les he colocado ya una teoría, una clase grabada de ratios financieros. ¿Sí? Les voy a poner acá, lo que me falta es colocarle el material, les voy a poner acá el material y también se los voy a subir por el grupo de WhatsApp para que tengan el material de ratios. Pero ya saben que la grabación lo encuentran aquí, por favor, y necesito que lo vean. ¿De acuerdo? Mañana, ¿qué es lo que voy a revisar con ustedes? Asientos de operación. Intenten el día de mañana no faltar a clase porque ese es un tema muy, muy importante para la PC1. ¿Sí? Entonces mañana la clase es a las 6 de la tarde, si no más recuerdo, y vamos a ver el tema de asientos. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, duda para ya cerrar la clase?